Buenas noches, soy el doctor Carlos Barberi, hablo desde Argentina. Yo soy especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, certificado por el Tribunal Argentino de Evaluación de la Argentina. Soy profesor adjunto de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad de El Salvador y la Asociación Odontológica Argentina. Dictante coordinador de cursos de posgrado de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, dictante de cursos de posgrado de la Asociación Odontológica Argentina, y también soy miembro del Tribunal Argentino de Evaluación en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar. Bien, quiero agradecer a Alado y a la doctora Lía Sokolovic por esta invitación. Es para mí una gran satisfacción poder participar de estas conferencias que se están desarrollando actualmente, y bueno, espero poder cumplir con los objetivos de que esta conferencia sea útil para alguna cosa. Muy bien. El título de la conferencia es Anclaje y biomecánica en extracciones diferenciales. Yo creo que anclaje y biomecánica son dos de las palabras más importantes que tiene la ortodoncia. Yo hoy voy a hablar de algo muy sencillo y a veces un poco complejo también a la vez. Sencillo porque voy a referirme a la clase 1 con 4 extracciones y anclaje moderado, ¿sí? Esos pacientes que nosotros tenemos muchísimo en el consultorio, ¿no es cierto? Con poca discrepancia, pacientes que no requieren mucha retracción del perfil, que requieren extracciones por el diagnóstico y por la planificación del tratamiento, pero que no requieren demasiada retrusión. Son aquellos casos en los que nosotros extraemos los premolares y vamos a hacer el cierre de los espacios con un anclaje, yo repito, un anclaje moderado, y en el cual no distalamos los caninos previamente, sino que retruimos todo el sector anterior en bloque, ¿no es cierto? Eso es de lo que voy a hablar ahora. Ahora, la pregunta que yo me hago en estos casos es, si a ustedes nunca les pasó que empezaron el caso en clase 1, ¿no es cierto? Acá tenemos un caso de clase 1, y en el final del tratamiento terminamos usando elásticos de clase 2. Cuando estamos en una conferencia de las normales, yo le pregunto al auditorio, y bueno, ahí levantamos la mano a ver a quién le pasó, a quién no le pasó. Yo creo que a muchos de ustedes les debe haber pasado esto que a mí me pasó muchas veces, que es empezar en clase 1 y en algún momento tener que usar elásticos de clase 2. Indudablemente que si yo inicio un tratamiento en clase 1 y en algún momento tengo que usar elásticos de clase 2, eso significa que algo en el medio pasó que no está bien. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si empecé en clase 1, el caso no tiene que pasar en algún momento a clase 2. El caso tiene que ser manejado de tal manera que siempre esté en clase 1. Bien, por supuesto que después de usar esos elásticos, el caso puede quedar bien, ¿cierto? Puede tener una buena resolución. Acá vemos que el caso terminó bastante bien en clase 1 molar y clase 1 canina, pero el problema es que cuando nosotros usamos elásticos de clase 2, por ahí estamos cerrando los espacios de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás como hubiese sido nuestro objetivo. Y entonces eso quizá nos permita retruir menos el perfil, retruir menos los incisivos, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto, un día nos preguntábamos en el grupo donde trabajamos, ¿no sé? En el grupo que dictamos cursos en Argentina, nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa que produce este tipo de problemas? Empezamos en clase 1 y en algún momento estamos en clase 2. Bueno, y las respuestas son múltiples, no es una sola la respuesta que define cuál es el problema en estos casos. Uno de los problemas pueden estar en el diagnóstico, ¿no es cierto? Un error de diagnóstico o un error de planificación. Otro de los problemas puede ser el anclaje, el manejo del anclaje o la evaluación del anclaje. Y otro puede ser la mecánica o la técnica. Observen que la mecánica, la técnica y el anclaje están interrelacionados, ¿no? Ven que están las flechas que interrelacionan esos 3 factores. Ahora, el diagnóstico y la planificación son independientes de todos los demás.
Bueno, vamos a ir analizando ahora cada uno de estos casos. Con respecto al diagnóstico y la planificación, estábamos hablando de clase 1, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a analizar un caso de clase 1. Si nosotros viéramos estos dos casos, podríamos discutir de qué clase se trata. Y por supuesto que si en un examen alguien me dice que los dos casos son de clase 1, yo no le puedo decir, decir que no, que esté equivocado. ¿Por qué? Porque la cúspide mesiovestibular ocluye en el surco vestibular del molar inferior. O sea, está bien, es una clase 1 de Angle. Pero, si nosotros nos fijamos un poquito más profundamente, vamos a ver que para que la clase 1 sea una verdadera clase 1, que es como después, con el tiempo, nos enseñó Andrew, que la cúspide mesiovestibular esté en el surco no significa todo para la clase 1, porque eso es una relación en un solo plano del espacio, en el sentido antero-posterior. Pero Andrew nos dijo que para que la clase 1 sea clase 1, tiene que estar bien ubicado en los 3 planos del espacio, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que vemos acá arriba, el que está en la parte superior de la diapositiva, vemos que ahí sí tenemos una perfecta clase 1, porque si observamos los premolares, también los premolares están perfectamente ubicados en clase 1. Pero si ubicamos en la foto de abajo, la foto inferior, acá vamos a ver que no estamos en clase 1. Fíjense que la cúspide del segundo premolar superior no ocluye perfectamente entre el premolar y el molar, ocluye un poquito más adelante. Es decir, ahí ya tenemos 2 milímetros de clase 2. ¿Y eso qué significa? Que ya tenemos, para un caso de extracciones, una pérdida de 2 milímetros de anclaje. ¿Se entiende esto? Es decir, ya tengo perdido 2 milímetros de anclaje. Otra cosa que es muy importante es hacer un correcto diagnóstico funcional. Cuando hablamos de diagnóstico funcional, en este caso, hablamos de diagnóstico funcional de la oclusión, ¿no es cierto? Diagnóstico funcional de la oclusión. Todos sabemos que muchas veces tenemos pacientes que no tienen la misma oclusión en habitual que en céntrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar muy bien si la oclusión que el paciente nos muestra en habitual es la misma que el paciente tiene en céntrica. Las mujeres y dólico-faciales tienen mucha tendencia a tener un cambio o una diferencia entre la oclusión habitual y la oclusión céntrica. Fíjense que acá nosotros estamos viendo a un paciente que tiene una clase 1 del lado izquierdo, una buena clase 1, del lado derecho diríamos que es casi clase 1, es ligeramente clase 2, y tiene un buen resalte y un buen entrecruzamiento. Es decir, no hay resalte aquí, ¿no es cierto? No hay un overshed aumentado. Pero fíjense cuando nosotros buscamos la posición decéntrica, ¿qué es lo que sucede con esta mandíbula? Se genera un overshed y se genera una relación de clase 2 del lado derecho, importante, casi podríamos decir que es casi de un premolar, y del lado izquierdo una relación de clase 2 también de medio premolar. Es decir, hay una reposición funcional mandibular, que es desde el lugar donde nosotros debemos iniciar el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico no lo podemos iniciar de la posición habitual, la tenemos que iniciar de la posición decéntrica. ¿Por qué? Porque es la posición que en algún momento de nuestro tratamiento va a adoptar esa mandíbula. ¿Por qué? Porque no hay mejor desprogramador que el aparato de ortodoncia. El aparato de ortodoncia, cuando nosotros llegamos a etapas avanzadas del tratamiento, que es cuando colocamos arcos muy rígidos para hacer el cierre de los espacios, en ese momento el aparato se transforma en un perfecto desprogramador. Fíjense si no en este paciente, ¿no? Que tenía una perfecta clase 1, una correcta clase 1, íbamos a aprovechar el espacio de molar perdido por la extracción previa, y vamos a hacer extracción del primer premolar. Entonces, de esa manera íbamos a corregir apinamiento, protrusión, etcétera, etcétera. Observen cómo el caso es un caso aparentemente de clase 1 en su diagnóstico, pero cuando nosotros estamos avanzando en la mecánica, que colocamos arcos un poco más rígidos, arcos de acero, que es para lo cual nosotros colocamos para corregir la sobremordida y después terminar de
cerrar los espacios de extracción, nos encontramos en que ahora ya no estamos más en clase 1, ahora estamos en una clase 2. Y una clase 2 que es prácticamente de medio premolar. Y el espacio de extracción está entero, es decir, el espacio de extracción no se cerró, absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se perdió anclaje? No, en realidad acá no se perdió anclaje. Lo que sucedió acá es que se reposicionó la mandíbula. Entonces hubo un error en el diagnóstico que se visualizó después en la mitad del tratamiento, o cuando el tratamiento ya estaba avanzado. Y esto, por supuesto que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque después nos obliga a tener otro tipo de consideraciones en la mitad del tratamiento con respecto al anclaje. Tenemos que cambiar incluso en la mitad del tratamiento la manera de manejar el anclaje. Entonces es muy importante también hacer un correcto diagnóstico funcional. Eso es con respecto al diagnóstico. Con respecto al anclaje propiamente dicho, es muy importante el trabajo de Ricketts, ¿no es cierto?, que está en su libro de técnica bioprogresiva, sobre la escala de valores para movimientos anteroposteriores, de acuerdo a la superficie periodontal enfrentada al movimiento dentario. Creo que todos lo hemos visto, todos los que hacemos ortodoncia o hemos estudiado algo de ortodoncia, alguna vez hemos pasado por estos esquemas de Ricketts. ¿Qué es lo que dice Ricketts acá? Bueno, acá lo que nos explica Ricketts es cuánto mide, de alguna manera, si esa fuera a ser la palabra justa, o cuánto pesa, decimos en Argentina, el anclaje. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, un caso como este, en el que le vamos a hacer 4 extracciones. Y bueno, acá tenemos las extracciones hechas, ¿no es cierto? Sacamos el primer premolar superior y el primer premolar inferior. No importa cuántos son las medidas, ¿no es cierto? No importa definir ahora el valor de cada pieza dentaria, pero sí lo que importa es sumar el valor de cada pieza dentaria, ¿no es cierto? El valor de resistencia de cada pieza dentaria. Entonces, si nosotros sumamos el valor de resistencia de esas piezas para los movimientos anteroposteriores, vamos a ver que en el maxilar superior la resistencia o el anclaje que tenemos es de 2,95. ¿Este 2,95 de dónde sale? Bueno, sale de la suma de las superficies periodontales enfrentadas al movimiento. En el maxilar inferior es de 2,80. Prácticamente es lo mismo, pero todos sabemos que el maxilar inferior tiene una diferente característica en cuanto a su trabeculado óseo, a su estructura ósea, y que siempre el maxilar inferior tiene más anclaje que el maxilar superior. Con respecto a la zona de trabajo, ¿no es cierto? Definimos la zona posterior como zona de anclaje y la zona anterior como zona de trabajo. Entonces, la zona anterior, la zona de trabajo, tiene en el maxilar superior 1,65 y en el maxilar inferior 1,25. Fíjense que acá empieza a haber una diferencia importante, que no había en la zona de anclaje, pero sí hay en la zona de trabajo. ¿Qué es? Que los dientes del maxilar superior son más pesados, van a tener más resistencia al movimiento que los dientes del maxilar inferior. Entonces, sumando, nosotros vemos que en la zona de anclaje tenemos, perdón, voy a correr un poquito esto. En la zona de anclaje, nosotros tenemos un 5% más de anclaje en el maxilar superior que en el maxilar inferior. Casi nada, es casi igual. Pero en la zona de trabajo tenemos un 35% más de resistencia, digamos, en la zona anterior que en la zona inferior. En la zona superior, perdón, que en la zona inferior. A eso, muchas veces, le tenemos que sumar que los dientes anterosuperiores hay que agregarle torque, ¿sí? Sabemos que los dientes anterosuperiores tienen, además de todo lo que tenemos que lograr, que es un buen resalte, un buen entrecruzamiento, o sea, un buen overjet y un buen overbite, además tienen un requerimiento estético fundamental. Entonces, muchas veces hay que agregarle torque para que los dientes, cuando son retruidos, tengan una correcta inclinación vestíbulo-palatina, o sea, un correcto torque. Cosa que no sucede con los dientes, cosa que no sucede con los dientes inferiores. Los dientes inferiores no tienen ese requerimiento estético tan importante, es decir, pueden ser retruidos inclinándose sin que se note sustancialmente, ¿no? Sin que sea tan importante desde el punto de vista de la estética. Entonces, eso hace que en el maxilar superior, en el sector anterior,
nosotros tengamos mucha más resistencia que en el maxilar inferior. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo hago lo mismo en el maxilar superior que en el maxilar inferior en una clase 1, ¿qué resultado voy a tener? Y la respuesta es muy sencilla. El resultado que voy a tener es que voy a perder más anclaje en el maxilar superior que en el maxilar inferior. Y por eso, en la mitad del tratamiento, como veíamos hoy, muchas veces nos pasa que el caso que empezó en clase 1 termina en clase 2. O sea, pasa por un momento de clase 2 que nosotros terminamos corrigiendo con elásticos de clase 2. ¿Está claro esto? Bueno, esta es una de las cosas que nos suceden, o uno de los factores que contribuyen a que nosotros nos suceda esto que decíamos al principio, que empezamos en clase 1 y en algún momento pasamos a estar en clase 2. Por supuesto que esto es independiente de qué tipo de anclaje. Esto no es el anclaje lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora son refuerzos de anclaje, ¿no es cierto? Botón de Nance, arcos transpalatinos, arco lingual, fuerza escleral, microimplantes, lip bumper. Estos son aparatos que sirven para reforzar el anclaje. Uno puede usar cualquiera de estos de acuerdo a su criterio, a su calidad y a su forma de trabajar para reforzar el anclaje. Pero esto no es el anclaje es lo anterior, el anclaje es algo activo, el anclaje es movimiento. Bueno, después tenemos lo otro que decíamos recién, al principio, es que son la mecánica y la técnica, ¿no es cierto? Estas cosas interactúan, la mecánica y la técnica, y por eso las vemos juntas. La técnica, nosotros sabemos que estamos utilizando aún, a pesar de los avances que hemos tenido, braques gemelos, que son los braques que desarrolló Angle en la década del 20, ¿no? Creo que fue en el año 28 que Angle desarrolló el braque gemelo. Esto mismo estamos usando ahora. Por supuesto que lo que tienen nuestros brackets ahora es información, que es lo que le dio Andrew, ¿no es cierto? Andrew le dio información para que nosotros tengamos que doblar menos los alambres, que era lo que había que hacer mucho antes, ¿no es cierto? Y tengamos un mejor tiempo de decisión con los pacientes. Por supuesto que Andrew solucionó muchísimos, pero muchísimos de nuestros problemas, que eran los problemas del doblado de alambre. Pero el bracket sigue siendo el mismo. El bracket sigue siendo el mismo. También tenemos hoy brackets autoligantes, que también, por supuesto que disminuyen muchísimo más el tiempo de sillón, hace más rápido el paso del paciente por el sillón. Lo que no significa que sean más rápidos los tratamientos, y eso podría ser motivo de otra charla. Fíjense que hay un artículo en el que se le pide a 9 expertos, ortodoncistas expertos, que analicen casos clínicos y traten de determinar o de dilucidar cuáles de ellos fueron tratados con técnica de Roth y cuáles con técnica MBT. Y por supuesto que no pudieron determinar en casi ningún caso cuál era tratado con una técnica o cuál con otra, y cuál estaba mejor, digamos, cuál quedaba mejor con una técnica o cuál era más efectiva, cuál técnica era más efectiva. Así que, en ese sentido, no tenemos grandes diferencias. Bueno, cuando hablamos de mecánica, siempre un pequeño homenaje, por supuesto, al doctor Charles Burston, ¿sí? Con todo lo que él ha aportado, casi todo para la mecánica en ortodoncia, y al doctor Mulligan, con su famosa mecánica de sentido común, que bueno, son los dos que han hecho prácticamente todo lo de biomecánica para la ortodoncia. Y siempre me gusta mostrar el libro del amigo Gonzalo Uribe Restrepo, que tiene muy bien y muy claro estos capítulos de biomecánica y estos desarrollos de biomecánica, muy útil. Bien, con respecto a la técnica y a la mecánica, con respecto al anclaje, nosotros sabemos, no importa cuánto, pero sabemos que los dientes, los brackets tienen angulación. El bracket tiene torque y tiene angulación. ¿Sí? Tanto el torque como la angulación son consumidores de anclaje. ¿Por qué? Porque acá dice la angulación que tiene cada bracket, no importa, eso no interesa, pero sabemos que los brackets de todas las técnicas tienen angulación, que algunos tienen un poco más, algunos tienen un poco menos por una razón o por otra.
¿Esto qué significa? Que desde el primer arco, cosa que no pasaba con los brackets que no eran preajustados, desde el primer arco, los dientes se van ubicando en los 3 planos del espacio, ¿no es cierto? Los primeros arcos los mueven en cuanto a inclinación, y los arcos más pesados, además de inclinación, generan torque. Entonces, esta corrección que se va produciendo desde los primeros arcos generan una tendencia, y sobre todo por la ubicación de los caninos, la ubicación inicial de los caninos, genera una tendencia a la protrusión de los dientes anteriores. Esa tendencia a la protrusión de los dientes anteriores, que nosotros compensamos con el famoso doblez distal, con el doblez distal, eso hace que se consuma anclaje desde el principio. Acá vemos cómo la inclinación del canino genera una tendencia del alambre a protruir a los incisivos, ¿cierto? Entonces, eso, como decíamos, genera una tendencia a la pérdida de anclaje. Otra cosa que es también pérdida de anclaje, que a veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta sobre todo cuando hacemos más técnica que ortodoncia. Cuando hablo de hacer más técnica que ortodoncia es seguir a los gurúes de las técnicas que dicen: ustedes hagan esto, pongan el alambre así, pongan el arco de tal manera, que todo se va a solucionar maravillosamente. Y nosotros lo que vemos es todo lo contrario. Observen este paciente, que tiene los caninos ligeramente inclinados hacia vestibular y por fuera de la línea de la arcada, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos que corregir, y lo vamos a corregir con extracción. ¿Sí? Nosotros hicimos acá una pequeña prueba de ligar solamente los caninos. De ligar solamente los caninos. Observen dónde va a parar el arco. ¿Se alcanza a ver? Espero que sí, espero que se esté escuchando bien y que todo se vea correctamente. Yo de acá no sé qué es lo que está pasando. Bueno, acá vemos cómo el arco se aleja de los dientes anteriores cuando nosotros ligamos los caninos que están rotados. ¿Qué es lo que pasa si nosotros ese arco lo colocamos y lo llevamos dentro del slot? Por supuesto que vamos a hacer un doblez distal de este arco, de este alambre. Por distal del tubo, del último tubo que está embandado, vamos a doblar al arco. Siempre se nos dijo que eso lo que produce es el distalamiento solamente del canino, pero no es tan así. Los caninos, por supuesto, que se van a distalar, pero también los incisivos se van a protruir. ¿No es cierto? Los incisivos también se van a protruir un poco. Y esta es un poco la explicación de por qué pasa eso. Acá tenemos el apiñamiento con las extracciones y el arco colocado. Cuando nosotros colocamos un arco, lo doblamos por distal y lo atamos a todas las piezas dentarias, el alambre que nosotros vamos a colocar es más largo, tiene más longitud que el alambre que después se necesita cuando están los dientes alineados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder de acuerdo a eso? Los caninos se van a distalar un poco, por supuesto que los caninos se van a distalar, porque hay una acción y reacción, un anclaje recíproco entre todos los dientes que están ligados, que va a hacer que los caninos se distalen un poco, pero también los incisivos se van a protruir un poco. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron el esquema? Como los caninos se distalan un poco, pero también se protruyen los incisivos. Porque así es. No hay otra manera, desde el punto de vista biomecánico, no hay otra manera que suceda eso. Cuando nosotros colocamos un arco entero, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de colocar un arco entero. Ahora, eso puede pasar muchas veces en pacientes que tienen sobremordida y nosotros quizá ni nos enteremos. Pero pensemos una cosa, cuando los incisivos se protruyen, también eso se debe considerar pérdida de anclaje. ¿Por qué se debe considerar pérdida de anclaje? Porque nosotros planificamos para retruir a unos incisivos que estaban en un lugar determinado y no más adelante, como nos va a suceder cuando queramos retruir. ¿Se entiende? Es decir, cuando vamos a retruir, tenemos que retruir incisivos que nosotros, sin darnos cuenta, protruimos un poco más. Y eso va a requerir un poco más de anclaje. Bueno, en este caso, observen que es un paciente que tiene mordida casi borde a borde, ¿sí? Incluso invertidos los caninos. Imagínense a este mismo paciente si le hiciéramos lo mismo que pensábamos hacer en el paciente anterior, que es ligar los caninos. Fíjense que al ligar los caninos el arco queda ligeramente por fuera. Si nosotros lleváramos el alambre a los incisivos, seguro que un poco se van a protruir. ¿Y qué pasa si se protruyen en un paciente que es casi borde a borde?
y que no tiene entrecruzamiento. Bueno, pasa esto, que a nosotros por ahí nos pasaba también, repito, cuando estábamos demasiado imbuidos por la técnica, ¿no es cierto? Por colocar alambres, doblar por distal y ajustarlos todos los dientes al alambre. Bueno, vino un paciente en el cual hicimos eso, hicimos las extracciones, colocamos el primer arco, atado el canino, atado todos los dientes del sector anterior, y al próximo mes, cuando viene a su nueva cita el paciente, viene con una mordida invertida en el sector anterior. Acá estaba mostrando cómo la inclinación del canino es un factor fundamental para que esto suceda. Entonces, al mes siguiente, ahí tenemos al paciente con una mordida invertida que generamos nosotros. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas cuando nosotros manejamos la mecánica, ¿no es cierto? Y muchas veces estas cosas se pueden solucionar de otra manera, o deben ser solucionadas de otra manera, que es llevando los dientes individualmente, al menos hasta que podamos generar el espacio para los dientes anteriores, para que los dientes anteriores puedan ubicarse correctamente. Bueno, acá una serie de ejemplos que no tienen nada de particular. Uno elige lo que quiera, la manera en que quiera, pero bueno, imagínense que si yo acá hubiese colocado un arco, que pase por el bracket que está colocado en el canino y vaya al lateral, bueno, seguramente iba a pasar esto mismo de que se protruye. Más allá de que el canino también se retruye, seguro que iba a suceder que los incisivos se protruyen. Y yo no quiero protruir los incisivos porque para algo hice extracciones, ¿no es cierto? Para colocar los dientes, dejarlos en el mismo lugar que están los dientes anteriores, o su defecto también retruirlos un poco. Bueno, en este caso estamos instalando con una ligadura y un módulo elástico. En el caso de los caninos que están tan fuera de la arcada, imagínense a estos caninos que están tan fuera de la arcada ponerle un arco entero. Seguramente si colocamos un arco entero los incisivos se van a protruir, sin ninguna duda. Sobre todo teniendo en cuenta que además los caninos están en una posición muy lejos del hueso esponjoso, están más sobre el hueso compacto, ¿no es cierto? Están muy vestibulizados, entonces tienen más resistencia. Lo que hicimos acá, puede haber otra manera. A nosotros se nos ocurrió esto, que es en un arco lingual soldar dos ganchitos y llevar a los caninos directamente hacia distal y hacia el reborde alveolar. El canino está fuera del reborde alveolar, entonces lo que hay que hacer es llevarlo primero hacia el reborde alveolar. Una vez que está en el reborde alveolar, ahí sí, después podemos poner un arco entero. Que es lo que vamos a ver ahora. Acá vemos cómo se lo lleva. Incluso vemos que los caninos superiores, después, una vez que colocamos el braque correcto y colocamos un arco entero, lo vamos llevando a distancia, ¿no? No siempre hacemos un doblez tan marcado para bajar los caninos. ¿Por qué? Porque esto, como sabemos en ortodoncia, todo es acción y reacción. Entonces, nosotros deflexionamos demasiado el alambre, los caninos pueden bajar, pero también los dientes laterales, el premolar y el incisivo lateral, pueden intruirse. Entonces vamos llevando al arco, por supuesto que va a depender mucho del tipo de arco que usemos, ¿no? Del tipo de alambre que usemos, pero en líneas generales debemos trabajar un poco de esta manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además de las reacciones que pueden tener en los dientes vecinos al canino, de intrusión, el exceso de fuerza también sabemos que no es bueno para correr las piezas dentarias. Las piezas dentarias deben ser movidas con fuerzas suaves y continuas. Así que también eso podría generar un exceso de fuerza muchas veces. Entonces, bueno, después, una vez que acercamos, vamos llevando el alambre al eslot. Y acá tenemos el maxilar inferior, con ese arco lingual con los ganchitos, donde llevamos los caninos hacia distal, y ahí, ahora sí, podemos colocar los brackets del sector anterior y terminar de alinear el caso para después seguir adelante y terminar de corregir todo lo que haya que corregir. Pero estas son maneras de evitar que los incisivos se nos protruyan durante la primera etapa de alinear y nivelar las piezas dentarias. Este es otro caso bastante parecido al anterior, en el que, si ustedes se fijan, tenemos todos los dientes del sector anterior casi en una misma línea, prácticamente en una misma línea. Imaginemos que si colocamos un arco entero, estos incisivos seguro que se van a protruir, por supuesto más allá de que vamos a hacer la extracción de los premolares, ¿no es cierto? Entonces, también en este caso hicimos un arco lingual,
le pusimos 2 botones, fíjense que no armamos prácticamente nada, es otra cosa que hacemos mucho, que es un armado racional. ¿Para qué vamos a poner bracket en los dientes que todavía no le vamos a poner alambre? Entonces, acá tenemos 2 botones por el lingual de los caninos, y bueno, con un elastic lo vamos llevando hacia distal. A veces dejamos por distal del arco lingual un pequeño exceso en el arco lingual sin que le moleste al paciente, para poder desde ahí enganchar el arco lingual. Por supuesto que esto hay que planificarlo antes de fabricar el arco lingual, ¿no? Y bueno, acá vemos una evolución, cómo los dientes se van instalando, cómo se van ubicando en el espacio. Por supuesto que se van ubicando con pérdida de inclinación. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que en estos casos, cuando nosotros lo corremos al diente sin ningún tipo de bracket, sin ningún tipo de alineación, los dientes se inclinan. Pero otra cosa que es muy importante es ver cómo los dientes anteriores, que estaban muy apiñados, se están alineando solos. Prácticamente se están alineando, y va a ser muy fácil y muy rápido, después con unos pocos brackets, con unos brackets por supuesto, alinear esos dientes. Otra situación, cuando están muy inclinados, cuando los caninos están muy inclinados, muchas veces lo que hacemos es distalarlo suavemente, inclinarlos sin arco, como vemos acá. Entonces, hasta que llegamos a una correcta inclinación, y después ahí, una vez que sacamos al canino de esa posición incómoda de apiñamiento, ya le ponemos un arco entero. O sea, esas son formas de corregir la mala posición de los caninos para después poder poner un arco entero. O sea que siempre que uno puede, por supuesto que trabaja con arco entero. Yo no soy partidario de trabajar con arcos seccionales o con este tipo de métodos de retracción de caninos individuales siempre. No, eso lo utilizo cuando no puedo usar arcos enteros por este problema, que sería la protrusión de los incisivos, que me genera un mayor requerimiento de anclaje en el futuro. Otra cosa que usamos mucho son los seccionales de retracción. Creo que todo el mundo los conoce, mucha gente los ha usado y los usa. Bueno, acá tenemos un paciente en el que vemos cómo el canino está muy fuera del arcado, muy fuera de la línea. Un arco entero acá haría un poco lo que decíamos recién, de la protrusión de los incisivos. Bueno, alineamos y nivelamos los premolares y caninos, y retruimos ese sector individualmente. Después, ¿con qué lo van a retruir? No importa, acá es con un arco entero, puede ser con un arco con anzas, eso es individual. Cada uno elige lo que más le gusta, lo que mejor maneja, pero sí, esta debería ser la manera, ¿no es cierto? Bueno, y acá vemos que una vez que los caninos son distalados, ¿sí?, y que están en la misma línea de los incisivos, ahí sí armamos los incisivos, colocamos bracket en los incisivos, y ya pasamos a arcos enteros. Es muy interesante para el manejo de los arcos seccionados, para utilizar seccionales de retracción, cosas que usamos mucho, repito, en aquellos casos en los que es casi imprescindible utilizar arcos seccionales, los dobleces asimétricos, ¿no es cierto? Todo esto que nos enseñó la ortodoncia desde siempre, desde nuestros comienzos. Bueno, un poquito de la biomecánica de los dobleces asimétricos. Mulligan, fíjense que incluso son los esquemas de Mulligan, los mismos esquemas de Mulligan, los traje como para que no haya dudas de dónde sale, de dónde vienen este tipo de dobleces. Acá tenemos, por ejemplo, dobleces para reforzar el anclaje. Sabemos que de acuerdo en qué sector del arco seccionado hagamos el anclaje, vamos a reforzar más o menos el anclaje. Si el doblez está hecho más cerca de la zona de anclaje, de los premolares o molares, el anclaje va a ser mayor. Si el doblez se hace en el medio de la zona de extracción, el anclaje va a ser el mismo, la misma cantidad de anclaje atrás que adelante. Y si el doblez se hace más adelante, si el doblez se hace más cerca de la zona de trabajo que de la zona de anclaje, el anclaje va a ser mayor en el sector anterior que en el sector posterior. Esto se usa más para perder anclaje. Por supuesto que esto es el anclaje que tiene el alambre, ¿no? Pero
también tenemos que tener en cuenta la cantidad de dientes que tenemos en la zona de anclaje y en la zona de trabajo. Indudablemente que siempre vamos a tener más anclaje, más dientes en la zona de anclaje que en la zona de trabajo. Más superficie periodontal enfrentada al movimiento en la zona de anclaje que en la zona de trabajo, por lo cual siempre vamos a tener más anclaje en el sector posterior que en el sector anterior. En todo caso, si queremos perder anclaje, las situaciones son otras y por ahí tendríamos que manejar también las extracciones, ¿no? Hacer otro tipo de extracciones para perder anclaje, no el primer premolar, sino por ahí sacar los segundos premolares. Pero bueno, estas maneras de utilizar los dobleces asimétricos son muy útiles para reforzar el anclaje cuando nosotros queremos instalar piezas dentarias individualmente. Fíjense la importancia de la utilización de los dobleces asimétricos, en que les voy a mostrar un simple caso de una extracción de un premolar inferior. Acá tuvimos que extraer este premolar inferior porque teníamos una clase 3 canina. El canino no está, pero fue extraído, y acá tenemos el primer premolar que va a oficiar de canino. Entonces, vamos a extraer el primer premolar inferior para llevar el canino al lugar del premolar y generar la clase 1 canino. Acá lo que tenemos es un anclaje muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en clase 1, molar y premolar, y eso no se puede perder. Quiere decir que yo tengo que llevar el canino al lugar del premolar sin que perder nada de anclaje. Hoy, ¿en qué pensaría? En un microimplante. ¿Sí? Podríamos pensar en un microimplante que sería casi la solución ideal para tener un anclaje máximo. En nuestro caso, a ese anclaje lo llamamos crítico, porque no se puede perder absolutamente nada. Bueno, no usamos un microimplante, usamos un ANSA de cierre con doblez asimétrico. Si ustedes se fijan bien, ahí se nota dónde está hecho el doblez. ANSA de cierre que activamos de mesial, trabamos de distal, y no se tomó ni siquiera el segundo molar. Esta es un poco la biomecánica de cómo funcionan estas ANSAs. Acá tenemos el doblez, cerca de la zona de anclaje. Esto tiende a verticalizar, a inclinar, a reforzar el anclaje del sector posterior. Y acá vemos cómo, no sé si se alcanza a ver la diapositiva inferior, cómo se corrigió perfectamente la clase. Estamos en una clase 1, no se perdió absolutamente nada de anclaje, y eso que solamente tomamos 2 piezas dentarias. También podríamos haber tomado el segundo molar y de esa manera reforzar mucho más el anclaje, ¿no es cierto? No, solamente con el primer molar y el primer premolar como anclaje pudimos instalar el canino, toda esta distancia del premolar, que son prácticamente 7 milímetros, ¿no es cierto? El premolar mide aproximadamente 7 milímetros, sin perder absolutamente nada de anclaje. Bien, rápidamente un ejemplo de un paciente que había que hacer indudablemente extracciones, casi un borde a borde y algunas piezas incluso invertidas, mucha discrepancia. Entonces, en este caso, estos son los casos específicos y especiales en los cuales uno no puede usar arcos enteros o no debe usar arcos enteros, porque ya hay una biprotrusión, ya hay una mordida abierta. Si nosotros colocamos un arco entero, vamos a generar más protrusión. Y lo que queremos es retruir. Indudablemente que este es un paciente que requiere mucho anclaje. Seguramente requiere mucho anclaje porque hay mucha discrepancia y biprotrusión con mordida abierta. Estos son los casos en los que hay que corregir la discrepancia y además intentar retruir mucho para mejorar el perfil, seguramente un perfil protrusivo, y el entrecruzamiento. Entonces, usamos, fíjense, en el maxilar superior usamos ANSAs en T, las famosas ANSAs en T, de Boston, y en el maxilar inferior un ANSA simple. Un ANSA simple. La ventaja que tiene el ANSA en T es que cuando hay desequilibrios verticales, nos permite también trabajar en los desequilibrios verticales sin alinear previamente. El arco con ANSA simple requiere de primero alinear y después colocar el arco con ANSA simple. El arco que puede ser de TMA, 17 por 25, o el Giloy o cromo cobalto níquel de
16 por 22 o 17 por 25 también. Indudablemente, todos sabemos que lo importante no es el tamaño del alambre, sino lo importante es la cantidad de fuerza que nosotros vamos a hacerle desarrollar ese alambre. Cuanto más grueso, mejor. ¿Por qué? Porque nos mantiene mejor la inclinación, nos distala mejor los caninos, perdón, pero cuanto más ocupa el bracket, mejor. Pero cuanto más ocupa el bracket, quiere decir que el alambre es más grueso, más pesado. Tenemos que hacer menos fuerzas más suaves. Simplemente eso. Pensar un poco y nada más. De eso se trata la ortodoncia. Otra cosa que es importante cuando vamos a pensar en el anclaje es tener en cuenta la inclinación que tienen los caninos. Acá tenemos dos casos de clase 1, también, con una pequeña diferencia. Fíjense en el superior, que el canino tiene una inclinación mesial, pero en el inferior no. Prácticamente la raíz está más mesial que la corona. Entonces, en el maxilar superior hay que hacer más prácticamente inclinación de corona, nada más para llevar al canino a la posición del premolar después de la extracción. Pero en la foto inferior hay que hacer más movimiento radicular que coronario, ¿no? Para que el canino quede en el lugar del premolar y bien inclinado. Eso, como todos sabemos, cuando tenemos que distalar mucho la raíz, eso requiere más refuerzo de anclaje. Es decir, el paciente de la foto de abajo va a requerir más anclaje que el paciente de la foto de arriba, a igual movimiento. El torque es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta porque nosotros vamos pasando de arcos, ¿no? Cada vez de arcos más livianos a arcos más pesados, y por supuesto, ¿qué es lo que hacemos por distal? Por distal siempre el famoso doblez distal. ¿Para qué? Para que los dientes no se protruyan en los casos de extracciones. El torque también tiene una tendencia a llevar a los incisivos hacia adelante, de protruir los incisivos. Entonces, cuando vamos pasando de arcos, es decir, el último arco, que es el que nosotros utilizamos, algunos usan 17 por 25 de acero, nosotros usamos 19 por 25 para las mecánicas de cierre de espacios con mecánica deslizante. En estos casos, cuando llegamos al último arco, antes de empezar el cierre, la tendencia es a protruir. Por eso, o doblamos el arco atrás, o lo atamos a los últimos molares desde el poste, para que no se protruya y tome el torque correcto. Pero ahí hay fuerza, en el torque hay fuerza, ¿no es cierto? Y esa fuerza, ¿quién la recibe? La reciben los molares en base al doblez distal. Entonces, el torque también tiene, ¿no? También tiene su tendencia a generar una pérdida de anclaje. Hablando de torque, es interesante aclarar, ¿no? Un poquito como un punto al margen, pero es muy importante, lo que es el torque efectivo, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de torque, hablamos de que tal técnica tiene X cantidad de torque, o tal otra tiene tanto torque, pero eso es el torque que viene fabricado en el bracket, ¿no es cierto? Es el torque que trae el bracket. Pero el torque que trae el bracket, ¿es realmente el torque que se le va a dar a la pieza dentaria? Y no es tan así, ¿no es cierto? Todos sabemos que no es tan así. Porque hay una cosa que se llama torque efectivo, que es lo que realmente toma de torque ese bracket en base al alambre que nosotros le colocamos. El alambre más grueso que usamos, ¿no? Que es el último alambre, que es con el cual vamos a hacer el cierre de los espacios y vamos a colocar los dientes en los 3 planos del espacio, es el acero de 19 por 25. ¿Sí? Todos sabemos que ese alambre no ocupa totalmente la luz del slot. El slot tiene 22 vertical por 28. Hay 3 grados de diferencia en cuanto al... Perdón, 10 grados de diferencia en el torque. ¿Sí? Hay 10 grados que hay libertad del alambre en el slot. Es lógico para que la mecánica de deslizamiento pueda realizarse correctamente. Y por cada centésima de pulgada en el arco, se pierden 3 grados de torque. O sea que un alambre de 19 por 25 en un slot de 22 por 30 pierde 9 grados de torque. ¿Se entiende? Entonces, observen que un bracket de cualquier técnica que dice tener 10 grados de torque para los dientes del sector anterior, 10 o alrededor de eso, en realidad lo que efectivamente nos está dando es 2 grados de torque. O sea, el bracket que dice tener 10 grados de torque nos está dando efectivamente 2 grados de torque. Por lo cual,
Todos sabemos que lo importante que es saber manejar el alambre para agregar torque en muchos de nuestros casos, cuando tenemos que hacer retrusiones importantes. Por supuesto que hay técnicas que le fueron agregando torque. Roth, al original de Andrews, que era de 7 grados y 3 en incisivos centrales y laterales, le agregó torque. ¿Para qué? Para no tener que hacer tanto doblez en el alambre. MBT le agregó más torque aún, ¿no es cierto? Incluso agregó torque negativo en el inferior, pero por otras razones. Pero bueno, acá vemos cómo se agrega torque. ¿Por qué? Porque el torque, sabemos que no es el total de lo que nos dice el bracket, el torque que toma efectivamente cuando nosotros colocamos el alambre más pesado. Bueno, y como decíamos, además tenemos que agregar muchas veces torque al alambre para hacer una retrusión con una correcta inclinación de los incisivos, ¿sí? Acá vemos cómo se inclina la pinza cuando agregamos torque. Bueno, ¿el torque qué es? Es una cupla, es una fuerza sobreagregada que hace perder más anclaje al maxilar superior. Fíjense que todas estas cosas de las cuales venimos hablando, desde el anclaje propiamente dicho, a la técnica y a la mecánica, hacen que el maxilar superior sufra más la relación de anclaje que el maxilar inferior, en el cual no hay que agregar torque, las inclinaciones no son importantes, las inclinaciones de los brackets de los dientes anteriores son 0 grados, salvo el canino que sí tiene inclinación, los incisivos no tienen inclinación, entonces tienen menos factores que generan protrusión de los dientes anteriores que también requerirían más anclaje. Otra cosa de la mecánica que es muy importante es tener en cuenta muy bien la posición de los caninos en los 3 planos del espacio. Nosotros hablamos un poco acá en sentido antero-posterior. Fíjense en cuanto al torque de estos caninos. Observen dónde está este canino y qué es lo que estamos viendo nosotros acá. La raíz del canino, prácticamente en vestibular, ¿sí? Si nosotros pensamos, este caso va a ser un caso de extracciones, alineamos, nivelamos y llegamos a los arcos pesados, hay que tener mucho cuidado y hay que pensar también, antes que las cosas nos sucedan, qué es lo que nos puede llegar a suceder. Fíjense que cuando yo terminé de alinear y nivelar, y estoy ahora pensando en hacer el cierre de los espacios, la raíz del canino se visualiza más todavía, ¿no es cierto? Quizá esa raíz esté trabada en la cortical, y en realidad era así la cosa. La cuestión era así, estaba trabada contra la cortical vertical y no podíamos cerrar el espacio, y por ende, al no poder cerrar el espacio, se generaba un gran anclaje en el sector anterior y se estaba perdiendo anclaje. Acá vemos que habíamos empezado en clase 1 y ahora estamos ligeramente en clase 2. Se empezó a perder anclaje. ¿Por qué? Porque la raíz se clavó contra la cortical vestibular. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con el torque que tienen los brackets. Los brackets de canino superior tienen 7 grados de torque negativo. Entonces, si nosotros ya tenemos la raíz que se muestra contra la cortical y le agregamos torque negativo, indudablemente la raíz se va a clavar contra la cortical. Todos sabemos que hay brackets que vienen con 0 grado y hay brackets que vienen incluso con torque positivo. Entonces podemos elegir alguno de esos brackets para estos casos, pero lo tenemos que elegir a tiempo. También, si pensamos un poquitito, lo que podemos hacer es, si no colocamos esos brackets o no tenemos para colocar esos brackets, podemos afinar un poquito el alambre en el sector del canino y ahí le estamos sacando totalmente el torque al bracket, ¿sí? Con el simple afinado del alambre en la zona de caninos. Otra cosa muy importante para la mecánica de deslizamiento es la fricción. La fricción es fundamental en la mecánica de deslizamiento, no en la mecánica de ansas, ¿no es cierto? La mecánica, cuando hacemos el cierre de espacios con ansas, la fricción no cuenta porque nosotros superamos a la fricción cuando activamos las ansas. Pero en la mecánica de deslizamiento, que es lo que la mayoría usa hoy en día, la fricción es muy importante. Cada vez que nosotros hacemos fuerza para retruir, ¿sí? Generamos una fuerza, como en este caso, desde el poste al molar con un módulo elástico para retruir, se genera fricción en los 3 planos del espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la fuerza viene desde mesial, el molar tiende a rotar hacia mesial. Los molares tienden a rotar hacia mesial. Ahí se empieza a generar fricción. También, cuando generamos fuerza desde mesial,
se tienden a inclinar. Primer orden el otro movimiento, segundo orden este movimiento. El movimiento vertical, y también genera fricción. Y también el diente, cuando generamos fuerza desde mesial, para retruir al sector de anclaje, le produce esto, que es una tendencia a inclinarse hacia lingual o palatino. Y eso también genera fricción. Es decir, hay mucha fricción en el sector posterior, mucha fricción en la mecánica de deslizamiento, con lo cual el cierre a veces se complica. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que esto no suceda? Ajustar muy espaciadamente. Muy espaciadamente. No ajustar, por supuesto, cuando recién colocamos el alambre. El día que colocamos el alambre, lo tenemos que dejar un mes y medio para que tome torques correctos, que se tomen todos los torques, y ahí empezamos a ajustar. Por supuesto que cuando empezamos a ajustar se empieza a generar fricción. Por eso debemos darle tiempo para que no se produzca este exceso de fricción y el alambre pueda deslizarse a través de los brackets y de los tubos. El tiempo correcto sería, cuando está ajustado suavemente y con la fuerza correcta, es aproximadamente 6 semanas. No importa con qué, si es con módulo elástico, si es con alambres, con resortes o con lo que quieran. Lo importante es que la fuerza se ajusta y darle el tiempo suficiente para que se produzca el movimiento, se produzca lo que llamamos la reabsorción, la neoformación del ligamento periodontal, y eso sea suave. Necesitamos que la fuerza sea suave. Con respecto a la fricción, y tanto que se habla hoy en día de fricción, de las bajas fricciones y todo eso, hay un reportaje que se le hace al doctor Nanda en un journal, el doctor Kane, que es el editor del journal, hace un reportaje y le pregunta, si, entre otras cosas, si hay algo como la baja fricción, ¿no? Y el doctor Nanda le dice que el concepto de baja fricción es un mito. Solo puede haber baja fricción o no haber fricción si no hay alambre en el bracket. Siempre que haya alambre en el bracket hay fricción. Si no, los dientes sin fricción no se mueven. Dice, es imposible mecánicamente hacer la mayoría de los movimientos sin fricción. Y muchas veces la fricción juega en nuestro favor. Claro, en el anclaje la fricción juega en nuestro favor. La fricción tiene mucho que ver con el anclaje. Bien. En la revista Ortodoncia, de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, en el volumen 81, número 162, con el doctor Merlotti, escribimos un artículo que hablaba de lo que son las extracciones diferenciales. En realidad, esto de las extracciones diferenciales surge de todo lo que venimos viendo hasta ahora. Es decir, esto que veíamos nosotros en los casos de clase 1 de anclaje moderado, en que siempre terminábamos usando elásticos de clase 2, por todas estas razones que yo les expuse, nos llevó a pensar de qué manera lo podemos solucionar. Y bueno, la manera fue esta: hacer lo que llamamos extracciones diferenciales, que es sacar los primeros premolares superiores y los segundos inferiores, a pesar de que el anclaje es el mismo. Pero teniendo en cuenta que el anclaje en el maxilar superior siempre es mucho mayor que en el maxilar inferior, decidimos hacer extracción de los primeros premolares superiores y los segundos inferiores. Eso nos solucionó muchísimo el problema de la mecánica y del uso de elásticos, que ya prácticamente no usamos en estos casos, salvo honrosas excepciones o por ahí para terminar algún asentamiento final, pero no elásticos de clase tanto como usábamos antiguamente. Bueno, y para esto, para el final, vamos a ver un caso clínico en el que decidimos hacer extracciones de los primeros premolares superiores y los segundos inferiores en un caso de clase 1. Acá vemos una niña que tiene 13 años y tiene una discrepancia. Sabemos que la discrepancia es el apiñamiento que tiene el paciente en el maxilar inferior, una discrepancia de 6 milímetros. Hagamos un análisis rápido. No cierra bien sus labios, no tiene un buen cierre labial, tiene una sonrisa ligeramente baja, que no es buena para una niña de 13 años, siempre es mejor no mostrar dientes inferiores y mostrar más dientes superiores.
Pero bueno, lo que tiene la niña, un perfil ligeramente retrusivo, retrusiva la mandíbula, al plano estético de Rickett te puedo ver que estaba más o menos bien, bueno, pero le falta, no tiene un buen cierre labial, tiene los tercios más o menos proporcionados, no tiene ningún tipo de asimetría. Acá vemos su teleradiografía, vemos la cefalometría de este caso, en el cual vemos que tiene un ANB de 3 grados, prácticamente estamos en una clase 1 esqueletal. El WITS, nosotros medimos un WITS que es el maxilomandibular, que está exactamente en la norma, que es -4. El labio está en la línea del perfil, pero no solamente tenemos que considerar con respecto al perfil la posición de los labios con respecto al plano estético de Rickett. Hay mucho para hablar de perfil, pero también tenemos que tener en cuenta que los labios tienen que cerrar suavemente, o sea, que se puedan cerrar los labios sin esfuerzo, que es un poco lo que tenía esta niña, y que tenga buena curvatura en punto A y buena curvatura en el punto B y un cierre sin esfuerzo. Bien, el biotipo de esta chica era aproximadamente un meso con cierta característica edólico, tiene un ángulo goníaco un poquitito abierto, aunque el plano mandibular está bien. Y bueno, sus tamaños maxilares y altura facial inferior están todo dentro de la norma. Nosotros esto lo medimos con las normas de McNamara. El incisivo inferior está en una buena inclinación con respecto al plano mandibular, Steiner. El incisivo superior está ligeramente protrusivo. Bueno, también la vertical subnasal está a 6 milímetros, un poquito retruido el perfil. Tenemos que pensar también en que este paciente todavía le falta crecer, ¿no? Tiene mucho por crecer, es muy chiquita, tiene 13 años, y probablemente en el futuro esta medida se disminuya, el pogonión se acerque a la vertical subnasal, la vertical para ver de Andrews para ver la posición del incisivo, aparentemente está bien, no tiene muchos problemas, es una clase 1, es que tanto esqueletal como dentaria, y acá vamos a la parte dentaria, donde, bueno, vemos una correcta clase 1, bien la línea media, una ligera tendencia a la mordida abierta, viene un poco de interposición lingual también ahí. Hay un incisivo que estaba ligeramente invertido. Y acá tenemos la discrepancia, 6 milímetros aproximadamente. Paciente que todavía no había erupcionado sus segundos molares, estaban en los inferiores recién erupcionando. La panorámica sin muchas particularidades, salvo, bueno, por ahí una mala posición preeruptiva de los terceros molares, y sí, una inclinación de la raíz del incisivo lateral, que no es muy favorable. Bien. ¿Cuál fue nuestro plan de tratamiento? Extracción de los 4 primeros premolares. Puede ser que esto sea discutible, si podríamos otro día discutirlo, si quieren, por qué sí o por qué no, pero bueno, teniendo en cuenta el diagnóstico y los objetivos, decidimos extraer los 4 primeros premolares, por supuesto, con un anclaje moderado, un anclaje que sea solamente para corregir, o sea, la extracción que sea solamente para corregir la discrepancia, retruir muy poquitito para mejorar el entrecruzamiento. Todos sabemos que una forma de mejorar el entrecruzamiento es retruir los incisivos, ¿no es cierto? También tenemos algunas trampitas mecánicas, como sería colocar los brackets ligeramente un poquito más gingivales, tanto los superiores como los inferiores, los dientes anteriores, ¿no es cierto? En los 6 dientes anteriores, medio milímetro más hacia gingival los superiores, medio milímetro más hacia gingival los inferiores, nos aumenta el entrecruzamiento 1 milímetro. Así que eso también se puede utilizar para mejorar el entrecruzamiento. Y acá vemos las extracciones que vamos a hacer. Primeros premolares superiores y segundos premolares inferiores. Por supuesto que acá está la famosa discusión de los tamaños, ¿no? Cuando los tamaños difieren mucho, podemos tener algún pequeño problema, no en la clase canina, no en la zona de la clase canina, sino en la zona de los molares. Puede que el molar inferior quede ligeramente en clase 3 cuando el segundo premolar es muy grande.
que eso a veces sucede, ¿no? En este caso no había diferencias de tamaño importante, así que era un caso casi ideal para eso. Si no, con hacer un pequeño desgaste en el premolar superior también eso se soluciona. Bien, acá tenemos cómo manejamos el caso. Hacemos, como decía hoy, a veces un armado racional, es decir, no armar lo que no hace falta. En este caso no fue así. Por alguna razón armamos todo, todos los brackets, le pusimos todos los brackets al paciente, cosa que a veces no se justifica, sobre todo cuando vamos a trabajar, como en este caso, que vamos a instalar un poquito los caninos. No ponemos arcos enteros, por supuesto, instalamos un poquito los caninos sin ningún tipo de arco. Esto tiene una idea estratégica, ¿no? Si se me permite el término, que es inclinar un poquito los caninos, ¿no? Si nosotros lo instalamos sin guía, sin la guía que genera el alambre, el canino, ¿qué va a hacer? Se va a inclinar, va a ir un poquito más la corona que la raíz. ¿Esto está bien o no? Está bien. ¿Por qué? Porque al inclinarse más la corona, el canino se va a inclinar, la parte mesial del bracket va a quedar apuntando más hacia incisal. Y entonces, cuando colocamos el alambre, va a extruir un poquito más los dientes anterosuperiores para mejorar el entrecruzamiento, e incluso también pensemos que eso puede ser bueno para la paciente porque no mostraba mucho diente superior cuando sonreía. Entonces, si los extruimos un poquito los dientes superiores, puede mejorar, eso puede mejorar. También ubicamos una barra palatina para reforzar un poquito más el anclaje superior, por las dudas, y también generar un poquito de rotación en los molares que estaban muy rotados. Acá vemos cómo después, cuando armamos el sector anterior, el slot de los caninos está inclinado hacia mesial, hacia mesial y a incisal, que eso le da una cierta extrusión a los dientes anteriores. En el maxilar inferior, repito, hubiese sido ideal no colocar bracket en el sector anterior, por alguna razón en este caso se colocaron todos, pero empezamos instalando los premolares, ¿no? con un arco cromo cobalto níquel 16x22 o 17x25, ¿no? Con el ansa en la mitad, para tener un anclaje moderado. Llevamos el canino. Cuando llevamos el canino a clase, y también perdemos un poco de anclaje, porque de esto se trata, ¿no es cierto? Queríamos perder anclaje, lo perdemos prácticamente todo al principio. Entonces, de esta manera, vamos a generar esa pérdida de anclaje y ese instalamiento del premolar. Cuando todos los dientes anteriores, cuando el canino esté en clase y los dientes anteriores permitan ser alineados, porque se empiezan a espaciar por el instalamiento de los premolares y un poco de los caninos, ahí colocamos un arco entero. En el maxilar superior ya tenemos un arco de acero colocado. Por supuesto que esto es una síntesis de la mecánica, ¿no? Estamos viendo una síntesis por los tiempos. Acá ven que hay una deflexión importante a nivel del canino, así que esto debe ser un arco de níquel titanio, ¿no? Que puede ser un 16x16. Arriba tenemos un 16x22, estamos pasando de arcos, pero observen que prácticamente no quedan espacios. Es decir, mientras vamos retruyendo, los premolares para corregir, y los caninos para corregir la discrepancia, se va perdiendo anclaje y ya prácticamente los espacios se cierran. Si nosotros hiciéramos esto con la extracción del primer premolar, generalmente nos cuesta más cerrar los espacios en el maxilar inferior, que es lo que veíamos viendo desde siempre, y que nos venía pasando, y por eso terminábamos en muchos casos usando elásticos de clase 2. Acá vemos una foto del maxilar inferior, como tiene casi prácticamente los espacios cerrados, con bastante alineados los dientes anteriores. Estamos ya en un arco un poco más grueso, vamos pasando arcos, el entrecruzamiento está mejorado, y acá es donde estamos terminando de cerrar espacios, en el sector anterior con una cadena elástica. Acá de este lado prácticamente no tenemos espacio por cerrar y la clase está correcta. Acá queda nada, 1 milímetro por cerrar, que puede ser cerrado también con una pequeña cadena elástica hacia mesial, y todo
casi ya terminada. Una cosa que es muy importante en estos casos, en todos los casos que se extraen segundos premolares, cosa que generalmente sí hacemos de rutina en las clases 2 de medio premolar, ¿no es cierto? Clase 2 de medio premolar de rutina es 14, primer premolar superior y segundo inferior. ¿Qué es lo que nos pasa siempre cuando hacemos extracción del segundo premolar inferior? En líneas generales nos pasa que se nos inclinan las raíces. El molar se inclina hacia mesial y el premolar se inclina hacia distal y no tenemos paralelismo de las raíces. Para eso lo que tenemos que hacer, y desde el comienzo, es colocar la banda del molar, o el tubo adherido del molar, un poquito más hacia gingival desde mesial. Y el bracket del premolar un poquito más gingival desde distal. Entonces, desde el primer arco, ya vamos a ver cómo el premolar y el molar se van verticalizando. Entonces no tenemos problemas al final del tratamiento de tener que utilizar algún arco secundario o hacer cambio de brackets o de bandas para lograr un buen paralelismo radicular. Sabemos que cuando no hay paralelismo radicular, el espacio tiende a abrirse. Bueno, acá es donde hay fricción, por supuesto, y eso es lo que hace esto es lo que hace que se verticalicen bien las raíces de premolar y molar. Bueno, y ahora vemos al final de este paciente con un mejor cierre labial, ¿no? El paciente cierra los labios más sin esfuerzo. Bueno, su sonrisa sigue siendo un poco baja, ¿no? A pesar de que destruimos un poquito los incisivos, no logramos todo lo que pretendíamos. Acá vemos también que el cierre es mejor, pero el perfil está bien, está lindo, tiene una buena curva del punto A, buena curva del punto B, repito, con un cierre sin esfuerzo. Acá vemos teleradiografía final, la cefalometría final, que ahora vamos a comparar. Prácticamente no hay grandes diferencias, ahora vamos a comparar la cefalometría final con la inicial. Y acá tenemos la boca. Bien centrada la línea media, el entrecruzamiento, el overjet y el overbite están correctos, tenemos clase 1 canina, tenemos clase 1 molar, y con muy poco trabajo, muy sencillo. Realmente este tipo de mecánica de extraer los segundos premolares, en vez de los primeros inferiores, a nosotros nos permite hacer una mecánica muy fácil, muy sencilla, sectorizada incluso, como decíamos hoy, instalando primero los premolares y los caninos, si es que se puede, y después armando el sector anterior en una segunda, el maxilar inferior en una segunda etapa, incluso también a veces en el maxilar superior armamos en forma sectorizada, y es una mecánica muy sencilla. Bueno, acá vemos el final, ya habían erupcionado los segundos molares, la forma de la arcada del maxilar inferior, una contención fija inferior y contención removible superior, las radiografías finales, la forma del lateral, y acá vemos la comparación entre el inicial y el final. Se retroyeron un poquitito los incisivos, de 93 que tenían inicialmente a 91, 114, perdón, de 117 a 114, hay una pequeña restricción de los incisivos. Lo demás no cambia mucho, y por supuesto una pequeña retrusión del perfil. Pero también hay que tener en cuenta que en gran cantidad o gran parte de los pacientes que nosotros atendemos, que son pacientes que están en crecimiento, el perfil no lo retruimos nosotros. Nosotros no somos grandes retruidores de perfil, menos cuando sabemos manejar la mecánica y sabemos manejar el anclaje, y sabemos cómo hacer para perder anclaje. Entonces, si podemos perder anclaje, y no retruir mucho los incisivos, no usar siempre todo el espacio de extracción para retruir los incisivos, el perfil muchas veces no se modifica. Lo que pasa es que hay una cosa que sí modifica el perfil, que es el crecimiento. Entonces, gran cantidad de nuestros pacientes se modifica más el perfil por el crecimiento que por nuestra mecánica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y así que bueno, en este caso,
un poquitito se retruyeron los incisivos, quizá eso genera un poquitito de retrusión, y también creció, el paciente creció entre los 13 y los 15 años que duró este tratamiento, esos 2 años, el paciente creció. Crece el mentón, crece la mandíbula, el perfil se retruye naturalmente. Acá tenemos una superposición en SN, vemos como el crecimiento del mentón, acá vemos el crecimiento del mentón, vemos el crecimiento de la nariz también, y acá las famosas superposiciones de Rickett, en plano palatino, en plano mandibular. Vemos cuánta pérdida de anclaje en el maxilar inferior y qué poca retrusión de los incisivos, cuánta pérdida de anclaje en el superior y poca retrusión en el inferior. Por supuesto que hay que tener en cuenta el crecimiento también, ¿no? Muchas veces vemos que hay como más pérdida de anclaje, pero tenemos que tener en cuenta que el maxilar, los dientes superiores crecen naturalmente hacia abajo y hacia adelante, lo que hace que parezca que hay más pérdida de anclaje que la que realmente hay por el tratamiento. Y acá vemos el perfil, también hecho sobre el plano estético de Rickett, y bueno, sí, el perfil inicial y el perfil final. Hay una ligera retrusión, pero, repito, tiene mucho que ver en estos casos también el crecimiento. Así que resumiendo, en los casos de clase 1 con anclaje moderado, por todas las razones que expusimos, que se fueron exponiendo previamente, nosotros estamos desde hace un tiempo importante realizando extracciones de primeros premolares superiores y segundos inferiores como una manera de hacer más sencillo el tratamiento, con menos colaboración del paciente, con menos pérdida de anclaje y con una mejor manera de manejar la biomecánica. Una manera mucho más fácil y más sencilla de manejar la biomecánica y tener excelentes resultados. Así que bueno, esto es todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Bueno. ¿Las hago yo las preguntas? Dice, he notado que no arma segundos molares. Dice, una pregunta, ¿en qué caso los arma? ¿En qué casos no los incluiría en el tratamiento? La cuestión del armado de los segundos molares es importante, es muy importante. En líneas generales, el segundo molar debe ser armado para que quede bien alineado con el primero, ¿no es cierto? Quede bien alineado, quede con buen torque, con buena inclinación. Ahora, hay algunas situaciones en las que yo evito armar el segundo molar. Una de ellas es la paciente que tiene tendencia a la mordida abierta. Este caso, por ejemplo. Porque muchas veces el armado de los segundos molares genera una pequeña extrusión y todos sabemos que 1 milímetro de extrusión en los sectores posteriores es 2 o 3 milímetros en el sector anterior. Entonces, esa podría ser una de las razones por las cuales este caso no es armado, no se le colocan bandas o tubos adhesivos o no se arman los segundos molares. Por supuesto que eso también lo vamos viendo. Si vemos que los molares erupcionan mal, hay muy mal torque, o hay alguna mordida invertida en los sectores de los molares, por supuesto que lo armamos. De alguna manera lo armamos por ahí, poniendo los tubos un poco más oclusales, ¿no es cierto? Un poco más oclusales para que no generen extrusión. Es preferible que en los segundos molares quede una ligera mordida abierta y no que se genere un punto de contacto prematuro y que nos abra la mordida. Entonces, si hay necesidad, lo armamos. Por supuesto que se arman cuando se requieren como refuerzo de anclaje y por supuesto que se arman cuando se requiere para corregir la sobremordida. En esos casos, por supuesto que siempre armamos los segundos molares. ¿Qué prescripción usan las bandas o tubos molares? Cualquiera. A mí no me interesa mucho la prescripción. Creo que las prescripciones no son lo importante. Como dije por ahí en algún momento,
Si alguien piensa un poco en la ortodoncia, creo que debe ser el ortodoncista y no las prescripciones. A mí no me quita el sueño que una prescripción tenga 2 grados más de torque, o 3 grados más de torque, o 2 grados más de rotación. Realmente eso no, para mí no es lo importante, ¿no es cierto? Lo importante es que yo sepa manejar el anclaje, que sepa manejar los movimientos, que sepa manejar la biomecánica y nada más, nada más. Así que realmente no. Creo que en estos casos, estos son pacientes que utilizan la prescripción ROT, pero yo utilizo la prescripción ROT por una cuestión de comodidad, ¿no? Acá en Argentina lo que más fácilmente se consigue es ROT y MBT. Yo empecé con ROT y sigo con ROT, ¿no? Pero realmente cualquier prescripción para mí es lo mismo, ¿no? Sabiendo manejarla. A ver qué otra pregunta hay. ¿Qué contención removible superior utiliza y con qué indicaciones? ¿Cuánto tiempo? Si hablamos de contención y estabilidad, podemos estar hasta mañana, ¿no? El tema de la estabilidad es crítico, ¿no es cierto? Yo creo, soy un partidario de que en ortodoncia tenemos demasiado poca evidencia de todo lo que hacemos, salvo de las partes biomecánicas, que son las que más se acercan a la física. En todo lo demás hay muy poca evidencia. Pero una de las cosas que sabemos con seguridad, más allá de las evidencias, es de que la norma es la inestabilidad. La recidiva es casi una norma. Siempre vamos a tener recidiva, por muchas razones. Una es el envejecimiento natural, que genera movimientos dentarios, y otra es el crecimiento. Uno de nuestros problemas muchas veces es que terminamos los tratamientos muy temprano, ¿no? Muy temprano en cuanto al crecimiento de los pacientes. Entonces, como sabemos, como dijimos hace un rato, lo último que termina de crecer es la mandíbula. Dejamos un buen resalte, o sea, un buen overjet, un buen overjet y un buen overbite, y con el tiempo ese crecimiento hace que los incisivos no tengan espacio, no tengan lugar en la arcada, ¿no?, para mantener esa buena guía anterior y se apiñen. Yo utilizo contención fija inferior siempre, pero sé de cuáles son sus inconvenientes, ¿no es cierto? Primero, el control periódico, y segundo, este tipo de problemas, ¿no es cierto? Que cuando el paciente sigue creciendo, los dientes inferiores tienen una posición rígida y eso puede ser un problema. Puede ser un problema en cuanto a la oclusión. Pero bueno, lo que sí le pido a mis pacientes es que periódicamente, cada 6 meses o cada 1 año, se controle. Y en el maxilar superior, lo que más me gusta es la contención removible, es el circunferencial de Begg. No sé si lo conocen, creo que sí, no es muy raro el circunferencial de Begg, que es como un Hawley, pero que es un alambre solo, de 0,8 o 0,9, que tiene un ansa en la zona de premolares y que pasa por distal del último molar. Por distal del último molar. Entonces no interfiere para nada en la oclusión, y eso lo que permite, al no interferir en la oclusión, es que se asiente bien la oclusión. Cuando tengo una muy buena oclusión, cuando tuve la suerte de poder dejar una muy buena oclusión, lo que coloco es un termoformado. Coloco mucho ahora termoformados. Pero eso siempre y cuando no tenga que generar un buen engranamiento final, digamos, que lo haga la naturaleza, ¿no? Que es el mejor engranamiento. Otra pregunta es, en caso de extracciones superiores, ¿prefiere el sistema MBT que tiene más torque en el sector anterior u otro? Sí, en realidad está bueno, el sistema MBT está muy bueno porque tiene más torque en el sector anterior, y sobre todo cuando hay que retruir mucho. Por ahí en un paciente como este que vimos recién, que no necesita tanta retrusión, no hace falta brackets de super torque, digamos, de mucho torque. Pero cuando tenemos que hacer mucha retrusión y inicialmente los incisivos no están protruidos, sino que están bien inclinados, digamos, están normalmente inclinados y hay que retruir mucho, si hay que retruir con mucho torque. Entonces, ahí sí es preferible un bracket de super torque.
también lo que se puede hacer es agregarle torque al alambre, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que es tan importante saber manejar el alambre, ¿no es cierto? Conocer del manejo del alambre, saber hacer dobleces de primero, de segundo, de tercer orden, porque muchas veces lo necesitamos. Y a veces, aunque coloquemos un bracket de super torque, como vimos recién, el torque efectivo es mucho menos que el torque que te dice el bracket. Entonces, a veces, aunque tengas, repito, un bracket de mucho torque, hay que agregarle torque al alambre. No más preguntas, dice por aquí. Bueno, de nuevo, quiero agradecer a Lado por esta invitación y bueno, la pandemia tiene cosas, por supuesto que todas malas, pero algunas no tanto, que es esto de poder contactarnos de esta manera y bueno, con gente que por ahí de otra manera sería hasta incluso difícil, sería difícil poder llegar, ¿no? En este momento veo que estamos con gente de varios países, así que bueno, esto realmente me da una gran satisfacción poder estar con ustedes, que me hayan invitado a participar de estas charlas y bueno, muchísimas gracias y espero que algo de esto les haya servido.